Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Hoy, les traemos un relato breve pero lleno de significado del maestro ruso Anton Chejov, Poquita cosa. A través de este relato, Chejov nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las emociones humanas y las pequeñas cosas que pueden marcar un cambio significativo en la vida de las personas. En los próximos capítulos, nos adentraremos en una historia cargada de ironía, sutileza y, sobre todo, humanidad. Capítulo 1. El encuentro sin esperanzas. Era una tarde fría y gris, una de esas tardes de invierno en las que el sol parece haber renunciado a brillar y el aire se siente pesado, como si estuviera cargado con el peso de todas las historias no contadas que se habían acumulado a lo largo de los años. La ciudad estaba cubierta por una capa de nieve que, aunque parecía inofensiva, hacía que cada paso fuera más lento, más reflexivo. Las calles, habitualmente concurridas, estaban tranquilas, y la gente que se encontraba en ellas caminaba con rapidez, como si todo lo que realmente quisieran era llegar a sus destinos lo más pronto posible, sin detenerse a observar ni a reflexionar. En medio de esta quietud, caminaba un hombre de mediana edad, uno de esos personajes anónimos cuya vida no ha sido ni particularmente buena ni especialmente mala, pero que, por alguna razón, ha quedado atrapada en el círculo de la monotonía. No se llamaba la atención, no se le conocía por grandes logros ni por alguna virtud destacable. Su nombre era de esos que uno olvida sin querer, y sus pensamientos, aunque inquietos, nunca lo impulsaban a cambiar nada. El hombre caminaba sin prisa, como quien ya no espera nada de la vida. Había conocido en su juventud la pasión de la aventura y el fervor de los sueños, pero esos tiempos quedaban muy atrás, como viejas fotografías empolvadas en un cajón olvidado. Ahora, su día se componía de pequeñas rutinas que no desafiaban su intelecto ni su corazón. Su existencia era más bien una especie de tolerancia hacia sí mismo, hacia su vida y sus pequeños logros, que, aunque modestos, le proporcionaban suficiente calma para evitar cuestionar demasiado lo que hacía. En ese preciso momento, mientras sus pasos resonaban suavemente en la calle desierta, algo cambió en su día. No fue un cambio dramático, ni nada que pudiera explicar con claridad, pero algo ocurrió. Al pasar frente a una tienda, vio a una mujer. No había nada particularmente llamativo en ella. Vestía con ropa sencilla y su rostro era común, ni hermoso ni feo. Sin embargo, algo en su presencia captó la atención del hombre de manera inesperada. Era como si esa mujer estuviera destinada a cruzarse con él en ese preciso instante, sin razón alguna, como una casualidad del destino, pero a la vez como si ella fuera un reflejo de algo que él había perdido hacía mucho tiempo. La mujer estaba parada frente a un escaparate, mirando algo con interés. Pero no parecía estar interesada en las cosas del mundo que la rodeaban. Su mirada era ausente, como si pensara en algo mucho más allá de las vitrinas brillantes de la tienda. El hombre pasó junto a ella sin detenerse, y aunque no intercambiaron palabras ni gestos, él sintió una leve incomodidad, como si algo en su interior se hubiera alterado por esa breve fracción de segundo. No fue una incomodidad provocada por la mujer en sí misma, sino más bien por la sensación de que había algo en ella que él no entendía, algo que parecía importante, aunque no pudiera precisar qué era. Su mente trató de restarle importancia al encuentro, de buscar una explicación lógica y sencilla para lo que acababa de suceder. Es solo una coincidencia, pensó, una simple mujer que se cruza en mi camino. Pero algo no encajaba. ¿Por qué esa presencia tan efímera había logrado inquietarlo? ¿Por qué sentía que había algo más detrás de ese encuentro tan trivial? El hombre intentó seguir caminando, pero sus pasos se volvían más lentos, como si el viento helado que soplaba desde las calles le hubiera dejado una marca en el alma. En ese momento, se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. No la conocía, no sabía su nombre, ni había tenido una conversación con ella, pero algo en su rostro, en su postura, en la forma en que se había quedado mirando el escaparate, lo había tocado de una manera que no lograba comprender. Es una poquita cosa, se dijo a sí mismo, tratando de restarle importancia. Nada importante, una mujer común. Y sin embargo, sus pensamientos se volvían una y otra vez hacia ella. ¿Por qué me siento así?, pensó. ¿Qué tiene de especial este encuentro que no puedo apartar de mi mente? El hombre siguió caminando, pero ahora sus pasos parecían menos firmes, como si se arrastraran por el peso de algo invisible. El aire frío le cortaba la cara, pero su mente seguía atrapada en esa sensación inexplicable. En algún lugar dentro de él, algo había despertado, algo que hacía mucho tiempo había quedado dormido. Algo que,
aunque no era importante, no podía ignorar. Continuó su camino, pero la imagen de la mujer no se desvaneció. De alguna manera, ella se había quedado en su memoria, como una sombra fugaz que lo seguía. Es solo una poquita cosa, se repetía, como un mantra, pero a medida que las horas pasaban, esa poquita cosa se iba convirtiendo en algo mucho más grande en su mente, algo que comenzaba a retarlo. En los días siguientes, el hombre trató de olvidarla. Se sumió de nuevo en su rutina diaria, pero la mujer seguía apareciendo en sus pensamientos, sin que pudiera evitarlo. Cada vez que la veía, se sentía más desconcertado, más intrigado, como si de alguna manera ella representara algo que él había perdido o algo que nunca había entendido. La vida continuaba, pero el hombre ya no era el mismo. Algo había cambiado dentro de él, aunque no lo entendiera completamente. Una sensación de vacío, una leve angustia, se había instalado en su ser. Y todo por un encuentro tan fugaz, tan insignificante a primera vista. Pero, como ocurría a menudo en las obras de Chejov, lo que parecía ser trivial no lo era en absoluto. En la sencillez de esa poquita cosa, se escondían los grandes interrogantes de la vida, las emociones más profundas y las reflexiones que, aunque no se expresaban abiertamente, se sentían en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Capítulo 2. El encuentro repetido. Después del encuentro fugaz con la mujer frente al escaparate, el hombre intentó continuar con su vida habitual, pero algo dentro de él seguía inquieto. Cada vez que sus pasos lo llevaban cerca de la tienda o cuando caminaba por la misma calle desierta, su mente comenzaba a divagar. Las imágenes de aquel rostro tan común, pero tan desconcertante, lo perseguían como una sombra silenciosa que se alargaba con el paso de los días. En su trabajo, en sus conversaciones cotidianas, intentaba evitar pensar en ella. A veces, durante reuniones con amigos o familiares, podía distraerse y sonreír como siempre lo hacía, pero su mente siempre regresaba, inevitablemente, a aquella mujer desconocida. A veces se encontraba preguntándose qué estaba haciendo en ese mismo instante. ¿Estaba también ella pensándole? ¿Le había dejado a él la misma inquietud que él sentía por ella? La idea de que el encuentro pudiera haber sido simplemente una coincidencia lo perturbaba, pero a la vez le daba una sensación de impotencia. ¿Cómo podía algo tan trivial como una mirada fugaz, un roce casi imperceptible con un ser humano, dejarlo tan desconcertado? Al principio, intentaba restarle importancia, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una constante en su vida, un peso leve que lo acompañaba a donde fuera. Pasaron varios días antes de que el destino, o tal vez la casualidad, lo pusiera de nuevo en su camino. Era una mañana fría, y la ciudad parecía más silenciosa que nunca, envuelta en una bruma de invierno que suavizaba las líneas del horizonte. El hombre paseaba sin rumbo, como solía hacer cuando buscaba distraerse de sus pensamientos. La rutina le había hecho insensible a la mayoría de los estímulos que encontraba en su camino, pero, por alguna razón, aquella mañana parecía diferente. Al doblar una esquina, sus ojos se posaron de nuevo en ella. Allí estaba, exactamente en el mismo lugar, frente a la misma tienda. Su expresión no había cambiado, parecía absorta en lo que tenía frente a sus ojos, pero al mismo tiempo distante, como si estuviera observando algo mucho más allá de la vitrina. El hombre sintió como su corazón dio un pequeño salto. ¿Cómo era posible que, después de todo este tiempo, sus caminos se cruzaran de nuevo de manera tan exacta? No sabía si debía acercarse o simplemente seguir su camino. Pero algo lo impulsó a detenerse. No podía dejar que esta nueva coincidencia pasara sin hacer algo al respecto. Se acercó un paso, luego otro, y, finalmente, se plantó cerca de la tienda, observando cómo la mujer seguía inmóvil, casi como si no estuviera consciente de su presencia. El hombre vaciló un momento, sin saber qué hacer. Unos segundos pasaron, pero le parecieron horas. No era un hombre dado a las sorpresas ni a la improvisación, y mucho menos a las confrontaciones. Pero había algo en su interior que le decía que este momento era diferente. La mujer le resultaba extrañamente familiar, aunque no la conociera. Sus ojos, su postura, incluso la forma en que parecía sumida en sus pensamientos, lo atraían como un imán. De repente, ella levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No fue una mirada intensa, ni llena de emoción. Simplemente se miraron, dos desconocidos, cada uno en su propio espacio, pero compartiendo un breve y silencioso momento de contacto.
Fue tan fugaz que casi podría haber sido un error, un descuido, pero algo en esa mirada hizo que el hombre sintiera que había sido un instante importante. No importante en el sentido de algo grandioso, sino más bien en el sentido de algo irrepetible, un cruce de caminos que no volvería a ocurrir. La mujer, al parecer, no encontró nada interesante en su presencia, pues, al instante, desvió la mirada hacia el escaparate nuevamente. El hombre, por su parte, no sabía cómo reaccionar. ¿Debía decir algo? Introducirse en esa quietud que los rodeaba, romper el silencio con una palabra, o seguir su camino, tan indiferente como la primera vez que la vio? Pero, como si sus pensamientos no pudieran mantenerse más tiempo dentro de él, el hombre dio un paso adelante. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó, casi sin darse cuenta, como si las palabras se le escaparan solas. La mujer lo miró, sorprendida. Un segundo de duda pasó entre ellos, como una nube que oscurece el cielo durante un breve momento. No, respondió ella, con un tono amable pero firme, casi con la misma indiferencia que había mostrado antes. Está bien, dijo el hombre, tratando de no mostrar lo que realmente sentía. Una extraña mezcla de alivio y decepción. La mujer volvió a desviar la mirada, y él, sin saber qué más hacer, dio media vuelta y se alejó, sintiendo el frío más penetrante que nunca. Al caminar de regreso por las mismas calles que ya le eran familiares, algo dentro de él se liberó. La mujer había rechazado su propuesta, y eso parecía haber cerrado el capítulo. Pero, al mismo tiempo, algo nuevo había nacido dentro de él, una sensación de vacío, como si un espacio que nunca había sido ocupado antes, ahora estuviera completamente vacío. Y aunque el rechazo había sido suave, había sido claro. No había forma de seguir adelante, no había forma de evitar la sensación de que, al final, todo había sido inútil. Y así continuó su vida, como siempre, pero la imagen de aquella mujer lo siguió, como una sombra sutil, que parecía alargarse con cada día que pasaba. Aunque no quería admitirlo, sabía que algo dentro de él había cambiado, aunque fuera de forma imperceptible. Capítulo 3. La rutina interrumpida. Los días pasaron, y con ellos la sensación de que nada en su vida cambiaría. El hombre intentaba convencerse de que el encuentro con la mujer había sido solo una coincidencia, algo tan efímero que no merecía su atención. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por continuar con su vida como si nada hubiera sucedido, algo seguía estando presente. Un sentimiento que no podía identificar completamente, una especie de vacío que se había instalado de forma silenciosa en su interior, como si un pequeño agujero se hubiera abierto en su ser, y él no supiera cómo cerrarlo. Volvió a sus actividades cotidianas, al trabajo, a las mismas caras, las mismas conversaciones aburridas de siempre. Pero algo había cambiado, su mirada ya no era la misma. Aunque no lo reconociera de inmediato, el hombre ya no veía el mundo de la misma manera. Las pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas, ahora parecían cargar con un significado que no podía comprender. Al día siguiente, decidió tomar la misma ruta hacia su trabajo. Como siempre, caminaba sin prisa, sin más objetivo que llegar. Pero esta vez, cuando pasó frente a la tienda, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia el escaparate. Allí estaba ella, de nuevo, parada exactamente en el mismo lugar, con la misma expresión lejana. Algo dentro de él lo hizo detenerse, aunque intentó disimularlo. No quería que la mujer lo viera, pero algo lo obligaba a mirar. Era como si, de alguna manera, ella fuera el único punto de referencia en su vida, aunque no la conociera en absoluto. Ella no lo había notado, o al menos eso parecía. Su figura estaba tan absorta en lo que observaba que no parecía interesada en nada que sucediera a su alrededor. El hombre sintió, por un instante, una mezcla extraña de frustración y curiosidad. ¿Por qué sentía esa necesidad de acercarse, de hablarle? No tenía sentido, no podía hacerlo. Pero, a pesar de sus dudas, sus pies lo llevaron a dar un paso más hacia ella, con la esperanza de que algo cambiara, de que al menos una palabra pudiera romper el hielo entre ambos. Se detuvo a pocos metros de ella, observando cómo su rostro, al igual que antes, no mostraba ningún signo de emoción. Era como si estuviera atrapada en un mundo paralelo, un espacio que no compartía con los demás. El hombre, sin saber qué hacer, pensó en algo simple, algo sin importancia. Decidió intentar romper el silencio, aunque no tenía idea de qué decir. «Hace frío, ¿verdad?», murmuró, como si esas palabras pudieran aliviar la incomodidad que sentía.
La mujer lo miró, su expresión no cambió, pero al menos había notado su presencia. Sí, respondió ella, con voz suave, pero vacía. No parecía particularmente interesada en continuar la conversación. Y sin embargo, el hombre insistió. El invierno parece no querer marcharse, ¿no?, dijo, como si eso fuera algo trascendental. Ella lo observó por un momento, su mirada aún distante. No, no parece, respondió, casi con indiferencia, antes de volver a desviar la mirada hacia el escaparate. El hombre se quedó allí, parado, esperando algo más, aunque no sabía qué. La sensación de estar en el lugar equivocado lo envolvía, y no sabía si debía continuar o simplemente irse. En esos momentos de silencio, lo único que podía escuchar era el sonido de la ciudad, distante y sin alma. Las personas pasaban a su lado sin prestar atención a lo que estaba ocurriendo entre él y esa mujer desconocida. Finalmente, la mujer, como si ya hubiera tenido suficiente de la interacción, comenzó a alejarse lentamente. El hombre la observó mientras se perdía entre la multitud, y un vacío más profundo se instaló en su pecho. Había sido otro encuentro fallido, otra oportunidad perdida. No había logrado conectar con ella, ni había logrado expresar lo que sentía, si es que acaso había algo que pudiera expresarse. Esa noche, cuando regresó a su casa, el hombre intentó no pensar en lo sucedido. Se ocupó en tareas triviales, en las pequeñas cosas que lo mantenían distraído de lo que realmente lo perturbaba. Pero no pudo evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer, de nuevo tan lejana, tan inaccesible. Y ese pensamiento lo perseguía incluso cuando dormía. La imagen de su rostro, indiferente y distante, se le aparecía como un sueño borroso, como una promesa que nunca podría cumplirse. En los días siguientes, el hombre intentó distraerse aún más con su trabajo y las pequeñas rutinas diarias. Salió con amigos, se entregó a las tareas más simples, pero nada parecía calmar esa inquietud. El hecho de que ella hubiera sido tan distante, tan ajena, lo consumía por dentro. ¿Por qué la vida tenía que ser tan indiferente con él? ¿Por qué esa mujer lo había tocado de una manera tan profunda, sin siquiera intentarlo? El hombre llegó a la conclusión de que nunca podría entenderla. Era un enigma que no estaba destinado a resolver. Y, sin embargo, algo dentro de él seguía esperando, como si todo estuviera a punto de cambiar en algún momento. Pero el tiempo pasaba, y ella seguía siendo una poquita cosa en su vida, aunque cada vez más importante de lo que él deseaba admitir. Capítulo 4. El eco de la indiferencia. El hombre pasó los días siguientes atrapado en una rutina imparable. Nada parecía sacudirlo, nada parecía traerle consuelo. Cada mañana, al levantarse, sentía la presencia de esa mujer, la mujer que apenas conocía, pero que ya formaba parte de sus pensamientos, una figura que no lograba apartar de su mente. El invierno seguía presente, con su frío implacable, y la ciudad, cubierta por una niebla espesa, parecía más distante que nunca. La vida continuaba, pero el hombre ya no encontraba satisfacción en las cosas cotidianas. Los pequeños rituales de su día a día, los que antes lo mantenían ocupado, ya no tenían el mismo sabor. Se sentía como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. A veces, sin poder evitarlo, su paso se desviaba hacia la tienda. No sabía qué esperaba encontrar allí, ni qué esperaba de sí mismo al ir. Pero cada vez que se acercaba, veía el escaparate vacío, como si la tienda hubiera sido deshabitada por completo. No había rastro de ella, de la mujer que le había dejado tan perturbado, tan inquieto. Y aunque las dudas lo invadían, no se atrevía a regresar a su vida anterior, esa vida donde nada parecía importar realmente. Todo le parecía superficial, insignificante. Finalmente, un día decidió que no podía continuar así. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía vivir toda su vida dependiendo de un encuentro fugaz y una mujer que no había mostrado el menor interés en él. No podía seguir existiendo en ese vacío que él mismo se había creado. Decidió actuar. Esa tarde, mientras recorría las calles frías de la ciudad, algo lo impulsó a entrar en la tienda. Ya no podía más con la incertidumbre, con la duda que le pesaba en el alma. Al entrar, el aroma a madera y a objetos antiguos lo envolvió, un aire cálido que contrastaba con el frío exterior. El dueño de la tienda, un hombre de aspecto cansado, no parecía sorprenderse de su llegada. Era un lugar al que pocos se atrevían a entrar, un refugio para aquellos que no buscaban nada en particular, pero que, sin embargo,
quedaban atrapados en su propia tristeza. El hombre caminó lentamente entre los pasillos, observando los objetos que, en su mayoría, ya no tenían valor más allá del que les otorgaba el tiempo. Nada le parecía atractivo. Cada rincón parecía esconder una historia no contada, pero nada en particular lo hacía detenerse. Fue entonces cuando, al pasar cerca de una estantería, escuchó una voz familiar. Su corazón dio un vuelco al reconocerla. Era ella. La mujer estaba allí, en el fondo de la tienda, mirando un pequeño objeto en las manos. Al principio, ella no lo notó. Estaba absorta en su observación, como si el mundo a su alrededor no existiera. El hombre, sin embargo, no pudo evitar mirarla fijamente. Su presencia, aunque tan indiferente, lo consumía de nuevo. A pesar de la distancia, de la frialdad con la que lo había tratado en el último encuentro, algo en él le decía que esta vez podría ser diferente. Con cautela, se acercó un paso. La mujer lo sintió y levantó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, el hombre no pudo evitar sentirse nervioso, incómodo. La mirada de ella, como siempre, parecía no expresar nada. No había emoción, no había curiosidad. Simplemente se miraron por un breve instante, como dos extraños que comparten una fracción de segundo en un mundo que no les pertenece. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con tono neutro, como si fuera la cosa más natural del mundo encontrarse en ese lugar. La pregunta le pareció absurda al hombre, como si la mujer no hubiera notado lo extraña que era esa situación. «Solo paseaba por aquí», respondió él, intentando sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente. «Pensé que quizás encontraría algo interesante». «¿Interesante?», repitió ella, sin mostrar ninguna emoción. «¿Acaso necesitas algo más que eso?». El hombre sintió como una leve ola de incomodidad lo invadía. No sabía cómo seguir la conversación. Había esperado algo más de este encuentro, algo que pudiera permitirle acercarse, algo que le diera una señal de que ella no era tan inalcanzable como pensaba. Pero nada sucedió. Solo la fría indiferencia que parecía caracterizarla. «Solo miraba», dijo, más para sí mismo que para ella. Y al ver que no había ningún cambio en su expresión, se dio cuenta de lo inútil que era intentar encontrar una conexión en ese momento. No había nada que lo uniera a ella, nada que los vinculara. Solo quedaba la distancia, la barrera invisible que él había construido a base de soledad y su propia incapacidad para romperla. «Bueno», dijo ella, como si todo fuera trivial, como si no importara lo más mínimo. «Nos vemos entonces». Y con esas palabras, comenzó a alejarse lentamente, sin mirar atrás, como si él no fuera más que una figura borrosa en el fondo de su día. El hombre, parado allí, sintió una sensación de vacío aún más profundo que antes. Había llegado a un lugar donde no podía hacer nada, donde sus palabras se disolvían en el aire, y ella, tan distante, tan ajena, se desvanecía una vez más. Se quedó unos momentos en la tienda, mirando al dueño, que lo observaba desde lejos. Al final, decidió que no había más que hacer. Volvió a salir al frío, al vacío, donde todo parecía igual que antes, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era la misma persona que había entrado allí. Algo dentro de su ser se había resquebrajado. El hombre nunca lo sabría, pero ese encuentro había dejado una marca indeleble en su corazón. Y aunque la mujer, para ella, fuera simplemente una poquita cosa, para él, se había convertido en una sombra, una presencia constante que lo acompañaría hasta el final de sus días. Capítulo 5. La comodidad de la soledad. Los días que siguieron al encuentro en la tienda transcurrieron de forma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en un lugar impreciso. El hombre volvió a su vida de siempre, pero algo había cambiado, aunque no pudiera identificar qué exactamente. Había algo en su interior, algo que se agitaba con cada pensamiento que lo llevaba de vuelta a ese breve encuentro. Y sin embargo, él no sabía si lo que sentía era tristeza, frustración o solo una sensación vaga y confusa que no se podía apretar entre los dedos. Lo único que sabía con certeza era que ese contacto fugaz con ella lo había dejado marcado. La mujer, como siempre, desapareció de su vida tan rápidamente como había llegado. No volvió a verla en la tienda ni en ningún otro lugar. Durante semanas, el hombre se esforzó por evitar los pensamientos que la involucraban, pero, sin querer, siempre regresaban. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Era como si ella fuera una pieza pequeña de un rompecabezas que no terminaba de encajar en su vida,
pero que, sin embargo, se mantenía en su mente como una obsesión. A pesar de sus intentos por seguir adelante, la sensación de vacío seguía persistiendo, aunque él ya no lo reconociera. Había vuelto a su rutina de siempre. Se levantaba temprano, iba al trabajo, se reunía con viejos amigos, comía, dormía y al día siguiente, repetía el ciclo. Pero algo faltaba. Algo tan pequeño, tan insignificante, pero que lograba romper la monotonía de su existencia. En los momentos de mayor silencio, se preguntaba qué hubiera sucedido si hubiera hecho algo diferente. Si hubiera hablado más con ella, si hubiera sido más persistente, si hubiera dicho las palabras correctas. Pero esas preguntas no lo llevaban a ninguna parte. Al final, se daba cuenta de que nada de eso importaba. Ella no había buscado su atención, no había mostrado ningún interés en él. Y sin embargo, su presencia seguía ahí, persistente, aunque distante. Un día, mientras tomaba un descanso en su oficina, escuchó una conversación cercana entre dos compañeros. Hablaron sobre una exposición de arte que iba a tener lugar en la ciudad, y cómo sería interesante asistir. El hombre no se interesó particularmente, pero algo en su mente se despertó. Sin pensarlo mucho, se levantó de su escritorio y comenzó a caminar hacia la salida. No tenía ningún plan concreto, solo sentía que necesitaba hacer algo que lo sacara de esa rutina constante que lo estaba aplastando. La exposición de arte era en un pequeño salón, una galería modesta que no solía atraer multitudes. El hombre no era particularmente aficionado al arte, pero algo lo impulsaba a entrar, como si eso pudiera, de alguna manera, llenar el vacío que sentía. Cuando llegó, la sala estaba casi vacía, con algunas personas dispersas, observando las pinturas en silencio. Las obras no le interesaron en lo absoluto, pero la sensación de estar rodeado de gente lo reconfortó por un momento. Caminó entre los cuadros, mirando sin ver realmente, cuando algo le llamó la atención, una figura solitaria, observando un cuadro con una concentración casi inquietante. Era ella. La mujer que lo había desconcertado tantas veces, que había dejado una marca en su vida sin siquiera intentar. Estaba parada allí, completamente absorta en el cuadro frente a ella, tan inmóvil como siempre, con la misma mirada distante y desapegada. El hombre se detuvo a una distancia prudente, observando desde lejos. No sabía qué hacer, no sabía cómo acercarse. El lugar estaba tranquilo, la atmósfera era solemne, y él se sintió, por un instante, como un intruso. ¿Qué podría decirle esta vez? ¿Cómo podría romper ese silencio, esa barrera invisible que lo separaba? ¿Realmente valía la pena intentarlo de nuevo? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la mujer se giró, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron una vez más. Fue un momento breve, fugaz, pero lleno de tensión. Ella lo miró sin decir nada, como si no hubiera sucedido nada entre ellos, como si no hubieran compartido ningún instante en el pasado. Y él, con la respiración entrecortada, no pudo evitar un ligero temblor en su voz al decir algo que, al mismo tiempo, le parecía trivial y necesario. ¿Te interesa el arte?, preguntó él, sabiendo perfectamente que la pregunta era irrelevante, pero incapaz de encontrar algo mejor. Ella lo miró por un largo momento antes de responder. Su voz, aunque tranquila, era igualmente distante. No mucho, dijo ella, como si esa respuesta bastara para concluir la conversación. Y con esas palabras, volvió a centrar su atención en el cuadro frente a ella. El hombre se quedó allí, parado, con las palabras atoradas en la garganta. No sabía qué más decir. No sabía si debía seguir allí, esperando alguna señal, o simplemente irse y aceptar que ese era el final de su intento por conectar con ella. La mujer, por su parte, parecía haber vuelto al mismo estado de indiferencia que siempre la había caracterizado. No le importaba, no le interesaba. Finalmente, después de un rato, el hombre se dio por vencido. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Salió de la galería, con el aire frío del invierno envolviendo su rostro. Pero, a diferencia de otras veces, no sintió la misma frustración. Ya no sentía la misma necesidad de entenderla, de acercarse a ella. La indiferencia de ella ya no le dolía tanto. Era como si hubiera aprendido a convivir con ello, a aceptar que su vida continuaría, independientemente de lo que ella hiciera o dejara de hacer. En el fondo, el hombre sabía que la vida siempre tendría su curso, y que nada ni nadie podría detenerla. A veces,
Las personas pasaban a nuestro lado, dejaban una huella y luego desaparecían. Eso era todo. Y aunque la mujer seguía siendo una presencia en su mente, ya no le daba el poder de afectar su vida más de lo necesario. Había aprendido, de alguna manera, a vivir con su soledad. Una soledad que, aunque dolorosa, también le ofrecía una extraña comodidad. Capítulo 6. El rastro de lo inalcanzable. La vida del hombre se había vuelto un eco vacío. Como un río que corre sin rumbo, se dejaba llevar por las horas que se deslizaban ante él. No había emoción que lo despertara, no había pasión que lo motivara. Solo el día y la noche se sucedían, monótonos, sin nada que los distinguiera. El trabajo le resultaba tan vacío como todo lo demás. Salir al campo, leer un libro, tomarse una copa con amigos, todo parecía una rutina sin sentido, una sucesión de actos que no llenaban ningún vacío. Sin embargo, algo en su interior, alguna chispa oculta que no lograba extinguir, lo mantenía alerta. Cada vez que pensaba en ella, en la mujer que había cruzado brevemente su camino, sentía esa incomodidad que le corroía. Era como una herida pequeña, pero constante, que no se cerraba. No sabía si aún la deseaba o si simplemente la necesitaba para llenar ese vacío que él mismo se había creado. Pasaron semanas desde su último encuentro en la galería de arte. No la había vuelto a ver, y aunque en ocasiones caminaba por la ciudad con la esperanza de encontrarla, las calles parecían vacías, como si ella nunca hubiera existido. Y aunque pensaba en ella cada vez que podía, nunca se atrevió a buscarla, nunca se permitió desbordarse en su deseo de conocerla más. De vez en cuando, al cruzar alguna esquina familiar o pasar por un parque que ambos conocían, sentía como si su presencia flotara en el aire, pero nunca la veía. Era un juego de ilusiones, un engaño que él mismo se forjaba. Cada rincón de la ciudad se volvía una escena de su historia personal, pero ella, siempre tan elusiva, seguía siendo solo un recuerdo, una sombra que no se dejaba capturar. Un día, mientras se encontraba en su rutina habitual de trabajo, recibí una carta inesperada. Era una misiva sencilla, sin remite ni detalles que delataran su procedencia. Lo abrió con cierta desconfianza, pero al leerla, un sentimiento extraño lo invadió. La carta no tenía un tono apasionado ni tampoco una petición clara, pero el mensaje era claro, era de ella. En la carta, la mujer le contaba que se encontraba en un momento difícil de su vida, uno de esos momentos que no se pueden explicar con palabras. Nada parece tener sentido últimamente, decía la carta. Y sin embargo, siempre siento que hay algo más, algo que no consigo ver, algo que nunca puedo alcanzar. Tal vez sea el reflejo de lo que todos buscamos, algo que nos dé respuesta, que nos dé sentido. El hombre leyó las palabras una y otra vez, sin poder creer lo que estaba leyendo. Nunca pensó que recibiría algo de ella, especialmente algo tan sincero, tan abierto. Las palabras parecían salir de una mujer diferente, de alguien que, de alguna manera, también sentía lo que él había sentido, una lucha interna con el vacío, con la falta de propósito. Conforme pasaban las horas, el hombre no podía dejar de pensar en la carta. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. Aunque el tono seguía siendo distante, algo en su mensaje había tocado una fibra sensible en él. Por primera vez, sentía que la mujer era más que una figura distante, más que una presencia que simplemente pasaba a su lado sin dejar huella. Esa noche, mientras se encontraba en su apartamento, con la carta aún en sus manos, sintió una extraña necesidad de hacer algo con todo lo que había leído. No podía dejar que eso se quedara en una simple reflexión. Decidió que debía escribirle una respuesta, aunque no sabía si eso cambiaría algo entre ellos. Tal vez nunca se verían nuevamente, tal vez sus caminos seguirían separados. Pero, al menos, había algo que debía decirle, algo que debía compartir. Tomó papel y pluma, y empezó a escribir, no con la idea de buscar una respuesta, sino como una necesidad de sacar todo lo que sentía dentro de sí. No sé qué piensas de mí, comenzó a escribir, ni qué piensas de todo esto. Pero siento que de alguna manera, tú y yo compartimos algo, aunque no lo podamos explicar. Me gustaría pensar que, tal vez, hay algo más allá de la indiferencia que nos rodea. Escribió durante horas, sintiendo como las palabras fluían con una facilidad que nunca había experimentado. En ese momento, comprendió que no se trataba de ella, sino de él mismo. Él necesitaba poner en palabras sus pensamientos, darles forma a sus sentimientos.
La carta se convirtió en un reflejo de lo que había estado guardando en su corazón durante tanto tiempo. Al terminar, miró el papel con una mezcla de incertidumbre y satisfacción. Sabía que tal vez nunca recibiría una respuesta. Sabía que tal vez nunca sabría si ella leería esas palabras. Pero, en ese momento, lo único que importaba era que él había dado un paso, había liberado algo que llevaba dentro. Ya no estaba tan atrapado en la espera ni en la imagen de ella. Había creado su propia historia, una historia que, tal vez, era más importante que la realidad misma. La noche pasó sin que él se diera cuenta. Mientras descansaba en su cama, la sensación de haber hecho algo finalmente lo llenaba. No sabía si algún día se encontrarían, si algún día se hablarían. Pero de alguna manera, la mujer ya no era un misterio. Había dejado de ser esa figura inalcanzable. Y él había dejado de ser un espectador pasivo de su vida. La carta era, tal vez, el inicio de un cambio, el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. Capítulo 7. El encuentro inesperado. El hombre pasó los días siguientes a la carta en un estado de creciente incertidumbre. Su mente no dejaba de regresar al momento en que había decidido escribirle, pero al mismo tiempo, no dejaba de preguntarse si había hecho lo correcto. No sabía si ella leería su mensaje, o si, de ser así, entendería lo que él quería decir. Pero una sensación extraña lo acompañaba, como si hubiera dado un paso hacia algo que no comprendía completamente, como si esa acción lo hubiera sacado de una rutina que ya no le pertenecía. Durante esos días, se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer: vivir en la rutina. Se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo desayuno, se vestía con la misma ropa. Sin embargo, ya no sentía el mismo vacío. Había algo en su interior que había cambiado, algo que lo había tocado profundamente. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora parecía más como una inquietud vibrante, una necesidad de ver lo que vendría a continuación. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, el hombre notó algo peculiar en el aire. Un cambio sutil, como si el ambiente hubiera pasado de ser gris a tener un matiz inesperado. Al doblar una esquina familiar, vio una figura que le pareció extrañamente familiar. Era ella. La mujer, a quien había dejado de buscar, a quien había dejado de esperar. Estaba de pie en la entrada de una librería, mirando distraídamente una vitrina. El hombre, sorprendido, se quedó allí, inmóvil por un momento. No sabía si debía acercarse, si debía saludarla, si debía irse sin hacer ruido. La última vez que la había visto había sido en la galería de arte, y no había quedado claro si realmente había algún tipo de conexión entre ellos. Ahora, allí estaba, ante él, tan real y tan cercana, como si fuera una visión. Finalmente, respiró hondo y decidió dar el paso. Caminó hacia ella, sin prisa, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no existiera la distancia entre ellos. Ella lo vio acercarse, y, como siempre, su rostro mostró esa expresión distante y serena, pero sin sorpresa. Como si todo estuviera predestinado. «Hola», dijo el hombre, con una voz que sonó más firme de lo que había esperado. «Hace tiempo que no te veía». Ella lo miró durante un momento, sin ninguna expresión particular, pero finalmente sonrió levemente. «Es cierto», respondió ella, con un tono tranquilo, casi como si la conversación fuera una formalidad más que un encuentro real. El hombre se sintió un tanto incómodo. ¿Qué se suponía que debía decir ahora? ¿Debía hablar de la carta? ¿Debía mencionar lo que había estado pensando? Pero algo en su interior lo hizo callar. En ese instante, todo parecía innecesario. No quería hablar de la carta, ni de sus sentimientos. Solo quería estar allí, en ese espacio común entre ellos, sin presiones, sin expectativas. «¿Cómo has estado?», preguntó ella, con un tono que, aunque impersonal, llevaba consigo un pequeño rastro de curiosidad. «Bien», respondió el hombre, sintiendo que las palabras que salían de su boca eran simples, triviales. «Solo, sobreviviendo». Ella lo miró, y en sus ojos apareció algo, una chispa fugaz, un destello de comprensión que no supo explicar. Tal vez también estaba sobreviviendo, tal vez no. Quizá la vida no era tan sencilla como parecía, y en sus ojos había una historia que no se podía contar en palabras. La conversación continuó, sin rumbo fijo, como una corriente tranquila que no busca escapar de su cauce. Hablaron de cosas triviales: el clima, los libros, las películas. Nada importante. Sin embargo,
Entre esas palabras aparentemente intrascendentes, había algo más. Algo que ambos compartían pero que no sabían cómo nombrar. La sensación de que, en algún rincón de sus vidas, existía una conexión que no se podía definir, algo que estaba por encima de todo lo dicho, de todo lo vivido. Al cabo de un rato, ella mencionó que tenía que irse, y el hombre sintió un pequeño vacío en su pecho. La conversación, por sencilla que fuera, lo había sacado de su propio mundo. Había roto con la monotonía que había estado dominando su vida. Y aunque sabía que este encuentro no cambiaría nada, no significaba que no hubiera sido significativo. No de la manera en que él lo había imaginado, pero de alguna forma lo había tocado. «Fue bueno verte», dijo ella, antes de volverse para alejarse. «Sí», respondió él, sin saber si esas palabras expresaban realmente lo que sentía. «Igualmente». La mujer se fue, y el hombre quedó allí, solo nuevamente, observando cómo se perdía entre la multitud. No era un adiós, ni siquiera una despedida definitiva. Era simplemente un pequeño encuentro en el vasto escenario de la vida, algo que, por alguna razón, había ocurrido en ese momento. Mientras caminaba hacia su destino, el hombre no dejó de pensar en el encuentro. No era una conclusión, ni una respuesta, sino una más de esas piezas dispersas que formaban su vida. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligeramente diferente. La vida continuaba, sí, pero ahora había algo nuevo, algo incierto, algo que no sabía cómo manejar. Capítulo 8. Reflexiones en silencio. El encuentro con ella dejó al hombre con una sensación de incomodidad y de curiosidad que no lograba sacudir. Después de todo, lo que había sido una simple conversación, un intercambio de palabras casuales, ahora se le presentaba como un enigma. Algo en esa charla trivial, en esos gestos y miradas que había compartido con ella, había dejado una marca en él, aunque no pudiera explicarlo de manera lógica. Durante los días siguientes, el hombre volvió a sumergirse en su rutina diaria, pero ahora con una mirada diferente. Era como si el mundo a su alrededor hubiera adquirido una tonalidad más profunda, más densa, como si las pequeñas cosas, aquellas que antes pasaban desapercibidas, adquirieran un significado oculto que aún no lograba comprender. Los ruidos de la ciudad, los rostros que veía a diario, todo parecía estar impregnado de algo, una sensación que no podía definir, algo que se quedaba con él como una sombra. Sin embargo, lo que más le inquietaba era el pensamiento constante en ella. No la deseaba en el sentido habitual, no pensaba en ella como en un amor romántico, ni en una pasión desbordante. Era algo distinto, algo que rozaba la admiración y el respeto, pero que aún así lo hacía sentir incómodo. Sentía que había algo más que no estaba siendo dicho entre los dos, algo que se mantenía en silencio, pero que de alguna manera los unía. No había preguntas directas, no había confesiones, pero había algo en el aire, algo que flotaba entre ellos, en cada mirada esquiva, en cada palabra no dicha. Esa noche, mientras el hombre se encontraba en su apartamento, mirando por la ventana sin mucho interés, la idea de escribirle nuevamente volvió a su mente. Pero, ¿qué escribiría esta vez? Las palabras que había escrito en su carta anterior no habían sido en vano, y aunque no sabía si había logrado transmitir sus pensamientos de manera efectiva, sentía que había hecho lo correcto. Sin embargo, no podía evitar sentir que había algo más que debía decir, algo que aún no había podido expresar. Tomó papel y pluma, pero esta vez no fue tan fácil como la primera. El hombre se quedó allí, mirando el blanco de la hoja, buscando las palabras que no parecían llegar. Pasaron minutos, luego horas, y aún no había escrito una sola línea. Algo en su interior lo detenía. Tal vez el miedo de no ser comprendido, o el temor a que su corazón quedara expuesto de nuevo, le impedía avanzar. La carta anterior había sido un pequeño desahogo, pero ahora todo parecía más complicado. Había algo en la incertidumbre de la situación que lo mantenía al margen, que lo hacía dudar de sí mismo. De repente, una idea cruzó por su mente. ¿Y si simplemente dejaba de buscar respuestas? ¿Y si, por una vez, dejaba que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo, sin forzar nada? Tal vez era hora de aceptar la fugacidad de los momentos, de entender que no todo en la vida tenía que ser explicado o comprendido. Tal vez la conexión que sentía con ella no necesitaba definirse con palabras, sino simplemente vivirse en su forma más pura, en el silencio compartido, en la cercanía sin necesidad de explicación. Así que, en lugar de escribir una carta, el hombre decidió hacer algo que hacía mucho tiempo no había hecho:
dejarse llevar por lo que sentía en ese preciso momento. Dejó la pluma sobre la mesa y se tumbó en el sofá, mirando al techo sin pensar en nada en particular. No necesitaba respuestas. No necesitaba comprender. Lo único que necesitaba era estar en paz consigo mismo. A la mañana siguiente, el hombre salió a caminar por la ciudad como de costumbre. Pero esta vez, algo había cambiado. La misma ciudad, los mismos rostros, las mismas calles, pero él ya no las veía de la misma manera. Los colores parecían más vivos, las sombras más profundas, las sonrisas de las personas más cálidas. Todo tenía una textura diferente, algo que solo él podía percibir, algo que había surgido en el silencio de sus pensamientos, algo que ya no podía ignorar. En el camino, pasó nuevamente por la librería donde había visto a la mujer. Esta vez, no la vio. La vitrina estaba vacía, el lugar desierto. Algo en su interior le dijo que no la encontraría allí, que tal vez nunca la vería de nuevo. Sin embargo, esa sensación, lejos de llenarlo de tristeza, lo reconfortó. No necesitaba un encuentro más, ni una confirmación. Lo que había vivido, lo que había compartido, era suficiente. La vida, en su forma más pura, no necesitaba más explicaciones. Esa tarde, mientras se encontraba nuevamente en su apartamento, miró la carta que aún no había enviado. Decidió guardarla en un cajón, junto con otras cosas olvidadas, como un pequeño recordatorio de algo que había sido importante en su momento, pero que ya no tenía razón de ser. En lugar de seguir buscando respuestas, decidió vivir con las preguntas, sin la necesidad de conocer las respuestas. Capítulo 9. El regreso a lo cotidiano. El hombre despertó temprano esa mañana, como todos los días, pero algo era diferente. Había una quietud en el aire que no solía sentirse en su apartamento. La luz que se filtraba por las cortinas, difusa y suave, parecía decirle que el mundo afuera seguía en movimiento, pero que él estaba, por un breve momento, fuera de ese ritmo. Se sentó en la cama y dejó que los pensamientos se disolvieran lentamente. Ya no tenía la urgencia de encontrar respuestas, de buscar algún sentido en todo lo que había sucedido en los últimos días. La sensación de incertidumbre, que lo había acompañado durante tanto tiempo, había desaparecido, reemplazada por una calma inesperada. En su mente, las preguntas ya no ocupaban el primer lugar. Se había liberado de esa constante búsqueda de explicaciones. Las horas pasaban como solían hacerlo, pero ahora sin la presión de encontrar un propósito detrás de cada una de ellas. Solo eran horas que se deslizaban, como la corriente de un río que no se detiene, no se pregunta, solo fluye. Esa mañana, mientras desayunaba, el hombre pensó en la mujer. No como un deseo, ni como una obsesión, sino como una presencia en su vida que, aunque fugaz, había dejado una huella. Pensó en cómo la había visto de nuevo, de manera tan inesperada, y cómo no había sido necesario hablar mucho para entender que, en algún nivel, había una conexión entre ellos, aunque fuera breve y silenciosa. Se dio cuenta de que no necesitaba buscarla nuevamente, ni esperaba que las cosas cambiaran entre ellos. Aquella mujer había sido un reflejo de sí mismo en muchos sentidos, un espejo que le había mostrado aspectos de su vida que él mismo no quería ver. Con esta realización, el hombre comenzó a sentir que algo había cambiado en él. No necesariamente para mejor, ni para peor, pero sí algo se había movido en su interior. Las pequeñas rutinas que había seguido durante tanto tiempo parecían ahora más llevaderas. El trabajo, los encuentros con los amigos, los momentos de soledad, todo tenía un toque diferente, como si las piezas que componían su vida ahora encajaran de manera más armoniosa, aunque sin entender completamente el porqué. Decidió salir a caminar por la ciudad. Ya no lo hacía por obligación, ni para escapar de sus pensamientos. Era simplemente una caminata sin rumbo, una exploración del mundo exterior que, por un instante, parecía haber dejado de ser tan relevante. Mientras caminaba, observaba a la gente a su alrededor, pero sin juzgar, sin tratar de encontrar algún significado en sus expresiones o en sus pasos. La vida seguía adelante, sin hacer preguntas, sin detenerse a esperar que alguien encontrara respuestas. Pasó por el mismo parque de siempre, donde solía sentarse a observar a los niños jugar y a los ancianos hablar de temas triviales. Aquella mañana, sin embargo, los rostros de las personas le parecieron más cercanos. La indiferencia que a veces sentía por el resto del mundo desapareció. No les importaba lo que él pensara, ni a él le importaba lo que pensaran de él. Sin embargo,
Había algo reconfortante en esa indiferencia mutua. No necesitaban buscar nada más entre ellos. Simplemente existían. En algún momento de la caminata, se dio cuenta de que no pensaba en la mujer. No la había buscado, no la había necesitado. Algo dentro de él le decía que, si bien su vida había tocado la de ella, eso ya no era necesario. El hecho de que se cruzaran una vez en el camino ya había sido suficiente. La presencia de ella, aunque breve, le había enseñado a mirar más allá de las expectativas que él mismo había creado para sí mismo. Cuando regresó a su apartamento, se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás una carga invisible. En lugar de sentarse a pensar o escribir, como solía hacer en momentos de incertidumbre, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. No había una sensación de final, ni de cierre. Solo había paz. La vida continuaba, sí, pero ya no tenía que forzarla. No tenía que esperar respuestas ni buscar significados en cada pequeño gesto. La tranquilidad lo envolvía como un abrigo suave. No había prisa, ni estrés, ni expectativas. El mundo seguía su curso, y él, por fin, podía caminar junto a él, sin tratar de comprenderlo todo, sin apresurarse a alcanzar alguna meta. Capítulo 10. El viento del cambio. Era una mañana gris, con el cielo nublado que parecía reflejar los pensamientos del hombre. Aunque no tenía planes específicos, el día se extendía ante él como un lienzo en blanco, esperando ser llenado por las pequeñas decisiones que él tomaría. Había algo en la atmósfera que parecía predestinarlo a la reflexión, algo que lo impulsaba a mirar hacia adentro, a preguntarse por qué las cosas se habían sucedido de la manera en que lo hicieron. En los días anteriores, se había sentido atrapado en un círculo de pensamientos sobre lo que había ocurrido con la mujer. No la había visto desde aquel día en que se cruzaron por última vez, y aunque su rostro seguía apareciendo de vez en cuando en su mente, ya no había el mismo interés ni la misma necesidad de comprender. La conexión que había experimentado, esa extraña mezcla de cercanía y distancia, había quedado atrás. Sin embargo, ahora algo nuevo se estaba gestando dentro de él, como una semilla plantada en su interior que comenzaba a germinar. Decidió salir a caminar, como siempre lo hacía para despejarse, pero esa vez lo sentía diferente. El aire frío de la mañana parecía aclarar sus pensamientos. Mientras caminaba por las mismas calles de siempre, observaba cómo la ciudad se despertaba a su manera. Los comerciantes abriendo sus tiendas, los niños que corrían hacia la escuela, los transeúntes que se apresuraban hacia sus destinos sin detenerse a notar nada a su alrededor. El hombre se sintió parte de ese bullicio, pero al mismo tiempo, ajeno a él. Era como si, por un momento, todo hubiera tomado una nueva perspectiva. Los pequeños detalles, aquellos que antes pasaban desapercibidos, ahora se destacaban con una claridad inesperada. Un niño con una pelota en la mano, el sonido de las campanas de la iglesia, el aroma del pan recién horneado que salía de una panadería cercana. Todo parecía cobrar vida a través de sus ojos, pero con una serenidad que antes no sentía. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto, aunque ya no era la presencia de la mujer lo que lo perturbaba. Era un sentimiento de insatisfacción, como si algo estuviera faltando, como si el cuadro perfecto de su vida aún tuviera un borde vacío. Pensó que tal vez era su falta de acción, tal vez la rutina lo había encerrado en una burbuja que ahora deseaba romper. Pero, ¿cómo romper algo que ni siquiera comprendía completamente? Al llegar al parque, se sentó en una banca solitaria y se quedó allí por un momento, observando a las personas que pasaban, sin hablar con nadie, sin hacer ningún intento por intervenir en el flujo de la vida. Se dio cuenta de que ya no buscaba nada en particular. Ya no necesitaba respuestas ni justificaciones. La simple observación del mundo le bastaba. Y eso le daba paz. Sin embargo, una sensación persistente lo envolvía. Era como si el viento estuviera soplando suavemente en su interior, llevándose con él las últimas dudas que quedaban. El hombre sintió, por fin, que estaba listo para soltar el pasado, para dejar que el presente fluyera sin tantas preguntas, sin tantas expectativas. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a aceptar que las cosas no siempre tienen que tener un sentido claro. Poco a poco, comenzó a sentir que el peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se iba disipando. La relación con la mujer, la carta no enviada, las incertidumbres sobre el futuro. Todo comenzaba a perder su relevancia. Lo único que importaba, en ese momento, era la quietud que había encontrado en su alma.
El hombre se levantó de la banca, sin prisa, como si ya no tuviera que cumplir con ningún plazo, como si la vida ya no exigiera su constante atención. Se dirigió lentamente hacia su casa, pero en lugar de sentir una sensación de vacío, experimentó una ligera ligereza, como si estuviera caminando hacia algo nuevo, hacia un capítulo distinto de su vida, sin necesidad de saber qué venía después. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a la ventana y miró hacia afuera, sin pensar en nada en particular, sin tratar de encontrar sentido a lo que veía. El mundo seguía girando, las personas seguían moviéndose en sus rutinas, pero él ya no se sentía tan conectado a ese ritmo. Algo en su interior había cambiado, y aunque no sabía exactamente qué era, sabía que ya no quería buscarlo. Lo aceptaba tal como venía, con la tranquilidad de quien ha comprendido que no todo tiene que ser comprendido. Capítulo 11. En el silencio de la tarde. El día había avanzado con la misma calma que había marcado las últimas jornadas. El hombre se encontraba en su apartamento, mirando a través de la ventana con los ojos entrecerrados, como si el sol de la tarde pudiera ofrecerle alguna revelación en su leve resplandor. No esperaba respuestas, pero, como siempre, sus pensamientos comenzaban a deslizarse hacia el mismo lugar. Las pequeñas emociones que, aunque fugaces, habían dejado huella en su vida. Aquel día no era distinto a los demás, y sin embargo, había una sensación en el aire que lo hacía sentir como si algo estuviera por cambiar. No se trataba de un deseo concreto, ni de una expectativa, sino de una intuición, una percepción en su interior de que algo nuevo podía surgir, aunque no supiera de qué se trataba. La quietud del lugar le permitía pensar sin ser interrumpido, algo que, aunque trivial, le ofrecía una rara forma de libertad. Pensó, de manera vaga, en las conversaciones que había tenido en los últimos días. A menudo, las palabras parecían flotaban en el aire, sin penetrar demasiado en su mente. Lo que los demás decían ya no parecía importar tanto. Había alcanzado un estado donde las palabras de los demás no eran más que ruidos que se desvanecían al poco tiempo. Pensaba que, quizás, ese era el precio de la madurez, la capacidad de aceptar la vida tal como venía, sin necesidad de profundizar en todo lo que sucedía alrededor. Había sido una conversación en particular la que le vino a la mente esa tarde. Un encuentro casual con un viejo amigo, alguien que conocía de años atrás, alguien con quien había compartido tantas experiencias. El amigo había hablado sobre la felicidad, sobre los momentos perdidos y las decisiones equivocadas que nunca se podían deshacer. Las palabras le parecieron vacías en su momento, pero ahora, mientras las recordaba, pensaba que había algo en ellas que lo tocaba de manera sutil, como una ligera brisa que acaricia la piel sin ser completamente percibida. Tal vez el hombre había sido testigo de algo más profundo en esa charla, algo que no entendió al principio, pero que ahora empezaba a tomar forma en su mente. Decidió salir a caminar, como solía hacer cuando necesitaba aclarar sus pensamientos. La ciudad seguía su curso a su alrededor, pero a él ya no le importaba formar parte de esa marcha incesante. Caminaba por las calles con una tranquilidad que rozaba la indiferencia. La gente a su alrededor no parecía influirlo, ni él a ellos. Ya no sentía esa necesidad de interactuar con el mundo, ni de buscar el propósito en cada encuentro o cada momento. Al llegar al parque, se sentó en una de las bancas, observando los árboles que se balanceaban suavemente con el viento. La luz de la tarde pintaba de oro las hojas, y el hombre se dejó envolver por el silencio que lo rodeaba. No había sonidos molestos, solo el murmullo lejano de la ciudad y el canto de algún pájaro solitario que se encontraba en alguna rama. Por un instante, todo estaba en su lugar. El mundo seguía siendo un caos, pero en ese parque, rodeado de árboles y sombras, había una paz absoluta. En esos momentos, el hombre comprendió que el verdadero significado de la vida no radicaba en encontrar respuestas o en alcanzar alguna meta predestinada. No había necesidad de buscar constantemente, de medir el tiempo, de esperar una respuesta. La vida estaba ahí, en ese simple acto de estar presente, en la quietud del momento. De alguna manera, el hombre entendió que ya no necesitaba hacer grandes cambios, ni buscar algo que le diera sentido. El silencio y la contemplación del presente eran suficientes. No importaba el pasado, ni lo que el futuro pudiera traer. El único tiempo que existía era el ahora, el tiempo en el que respiraba, en el que observaba los árboles moverse lentamente al ritmo del viento, y en el que su propia existencia se deslizaba sin hacer ruido. Cuando finalmente se levantó, el hombre no se sintió apurado. No tenía un destino concreto. La vida, al parecer,
No tenía prisa por llevarlo a ningún lado. Podía caminar sin rumbo, sin expectativas, y eso era suficiente para él. Al regresar a su apartamento, se sintió más ligero que nunca. La sensación de paz, que había tocado de manera fugaz en otros momentos, ahora lo envolvía por completo. No necesitaba resolver nada. Ya no había preguntas sin respuesta. La vida simplemente era, y él estaba dispuesto a aceptarlo tal como era, con todas sus imperfecciones y silencios. Capítulo 12. El último suspiro. El hombre despertó una mañana sin más expectativas que las del día anterior. Había algo en el aire, una calma extraña que no le permitía ver el mundo de la misma manera. Durante muchos días había sentido como si estuviera esperando algo, pero ahora, al despertar, esa sensación había desaparecido, dejándole un vacío cómodo, pero inesperado. Era como si el tiempo hubiera dejado de correr, y con él, los anhelos y las preguntas. El sol entraba tímidamente a través de la ventana, dibujando sombras sobre el suelo de madera. La ciudad seguía su curso abajo, sin saber que él había dejado de participar activamente en su vorágine. No pensaba en nada más que en el ahora, ese ahora que se deslizaba suavemente entre sus dedos como arena fina. No había prisa por hacer nada. La vida ya no parecía algo que tuviera que resolverse. Se levantó y, como siempre, se sentó frente a la ventana, observando el paisaje urbano. Los mismos edificios, las mismas calles, la misma rutina. Todo seguía igual. Pero dentro de él, algo había cambiado de manera sutil, casi imperceptible. El peso de las expectativas, el deseo de comprender las relaciones humanas y las pequeñas tragedias cotidianas ya no lo afectaban. Él ya no sentía la necesidad de tomar decisiones apresuradas ni de buscar respuestas. En su lugar, encontraba una especie de paz que le era tan ajena como familiar. Por un momento, recordó a aquella mujer, la que había sido una presencia fugaz en su vida, y lo que había significado para él. Ya no sentía tristeza ni arrepentimiento. Había comprendido que todo lo que había sucedido entre ellos había sido parte de algo más grande, algo que ni él ni ella podían controlar. Pensó que tal vez nunca sabría lo que realmente había ocurrido, pero eso ya no le importaba. El pasado, con todos sus misterios y sus giros, había quedado atrás. Decidió salir, como era costumbre. Pero esta vez, su paseo no era motivado por la necesidad de pensar o de despejar su mente. Salió simplemente porque el día lo invitaba a hacerlo. La ciudad seguía siendo la misma, pero algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual. Ya no sentía la presión de la vida, esa constante necesidad de luchar por algo, de aspirar a ser mejor o más feliz. No le importaba más. La serenidad que había encontrado lo envolvía como una manta cálida. Caminó por las calles sin ningún destino específico. Las tiendas abiertas, los transeúntes, las conversaciones a su alrededor ya no lo tocaban. Estaba allí, pero no estaba. Las personas iban y venían, pero él solo las observaba desde una distancia segura. El hombre caminaba como un espectador de su propia existencia, sin ninguna urgencia, simplemente siendo. Al llegar al parque, se sentó en la misma banca donde tantas veces había encontrado consuelo. El paisaje ya no le ofrecía ninguna sorpresa. Había algo reconfortante en la repetición. Lo que antes era un escenario lleno de significados, ahora era solo un lugar donde la quietud del presente lo encontraba a él. No sentía la necesidad de hacer nada, de hablar con nadie. Simplemente observaba cómo la luz del atardecer caía sobre los árboles, dejando rastros dorados en sus hojas. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Las horas ya no pasaban con la misma rapidez. Ya no tenía esa sensación de que el tiempo lo estaba agotando. El hombre había dejado de esperar. Lo único que había ahora era el momento presente, sin carga ni culpa. Y en ese momento, entendió que todo había terminado, pero no de una manera triste. El fin había llegado, pero era un fin sereno, aceptado sin resistencia. Al regresar a su apartamento, se sentó nuevamente frente a la ventana, pero ya no sentía la necesidad de buscar respuestas. Ya no buscaba lo que había estado buscando durante tanto tiempo. El silencio de su hogar, la paz que lo envolvía, le ofrecían todo lo que necesitaba. No había más preguntas, no había más ansias. En ese instante, comprendió que vivir era suficiente. Y que en esa simple aceptación, radicaba toda la grandeza de la vida. Por fin, el hombre sonrió.
No era una sonrisa de alegría, sino una sonrisa de rendición tranquila, como si todo lo que había pasado hasta ese momento fuera una hermosa historia que ya no necesitaba ser contada. El hombre se levantó, apagó la luz y se acostó en su cama, dejando que el silencio lo envolviera por completo. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo es muy importante para seguir creciendo. Hasta la próxima.